Pedro, escribiste una novela maravillosa, una novela todoterreno, una novela que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la ciencia ficción, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con una novela de aventuras y además en- con, con humor, con identidad y en un juego de planos y niveles que resulta fascinante. Sin embargo, no quisiera yo que los lectores, nuestros compañeros venezolanos, pensaran que nos enfrentamos a una novela compleja y intrincada. Por el contrario, a pesar de este juego y estas lecturas que puede tener, estos planos en los que entra, es una novela apasionante que se lee en el filo de la silla, en el que siempre estás esperando qué va a pasar, cómo va, y está tiene lograste hacer una narración tan fluida que verdaderamente es sorprendente por todo esto que te digo, por todo este intrincado enramaje que tiene tu novela. Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer esta novela, Pedro? Andrés, pues gracias eh, por esas apreciaciones inmerecidas. Mira, pues el embrión de de la idea de la novela es una venganza que se me ocurrió cuando era yo adolescente, una venganza histórica, y es que me imaginé, eh, pues, qué pasaría si resucitáramos a una figura compleja pero odiosa, como es un conquistador español, y lo expusiéramos a la cotidianidad de una calle en el México contemporáneo, en el metro, en el tráfico. Dije, sería como llegar al infierno. Y bueno, pues de ahí la idea se incubó durante muchos años y en algún momento, muchos años después, pues estaba yo como seco de ideas escribiendo mi columna, Navegaciones, y dije, pues voy a retomar esto que se me había ocurrido alguna vez y lo voy a llevar a la práctica. Y llevarlo a la práctica se complicó porque no es fácil resucitar a una persona. Es una tarea tecnológica complicada y espiritualmente complicada. Eh, y de ahí pues me surgieron pues una serie de inquietudes eh, que se van desarrollando en la novela y al mismo tiempo, cuando yo iba escribiendo esto, pues estábamos viviendo en el país de Felipe Calderón, es decir, en un país ensangrentado, saqueado, devastado, traicionado, envilecido, acanallado, despedazado, ¿no? Entonces, pues la información del día, pues me entraba por la ventana. Bueno, no me entraba por la ventana, la tenía que ir a buscar, pues si yo vivo por y para el periodismo, pues en eso hemos estado, ¿no? Entonces, pues era inevitable como ir incorporando elementos de esta realidad que se me metía por la ventana y eso da lugar a una serie de contrahistorias o relatos paralelos. Bueno, a mí me fascina que lo hayas publicado esta parte por entregas, un poco como los folletones del siglo XIX. Yo pienso en Salgari, pienso en Dumas, ¿no? Que las grandes novelas iban apareciendo por entregas y era así. Sin embargo, yo seguí la novela cuando la hacías por entregas y ahora que la veo en el libro, pues es realmente otra cosa. Claro, tú tenías que hacer puentes sintácticos porque era una semana de diferencia y tenías que volver a enganchar al lector. Es decir, no es como aquí que pasas la página y sigues adelante. Y aquí es una reescritura que yo creo que es muy lograda, Pedro.
me encanta también esta cuestión de la venganza, porque finalmente el afán del conquistador era la inmortalidad y jamás pensó que iba a ser una vida sin sosiego, un tránsito hacia el abismo, hacia la nada, y ahí va a perder, y es una venganza tremenda. Pero además me encanta también que hasta el colisionador de hadrones está metido dentro de la novela, porque claro, tú tenías que hacer, es decir, cómo pasar a este hombre de una manera racional, no más dentro de la cuestión de la magia, a meterlo al siglo XXI, ¿no? Pues sí, bueno, mira, esto que señalas de la novela de folletón, eh, bueno, es que es la única forma en la que yo sé hacer las cosas. Y esto viene, ahora que lo mencionas, de una educación sentimental. En la biblioteca de mi abuela, pues estaba todo Dumas, eh, Zola, por ejemplo, escribió unas novelas de Ah, folletón maravillosas, Los misterios de Marsella, sí. y los españoles de fines del 19, Pérez Escrich, Llorente, escribían unos novelones fantásticos, El pan de los pobres, Los misterios de la Inquisición, etc. Y bueno, pues yo leía de niño entonces pues ahí aprendí. Y este aprendizaje lo llevé a la práctica en una noveleta que publiqué hace como 60,000 años, que es el caso de Virginia Farfán, mujer diurético, Diurético. que la iba yo subiendo a una red de cómputo previa a Internet. Éramos 500 personas en una red de computación cuando no había Internet, y yo subía un capítulo cada semana. Fue el primer ensayo. Y después, fíjate Andrés, tuve contacto con el oficio de guionista de telenovela, por culpa de Carlos Payán y de Pigmenio Ibarra. Me tocó participar en la escritura de esta telenovela Nada Personal. Y creo que ahí pues terminé de adquirir como las herramientas, eh, pues de esta cosa por entregas, que pues luego es relativamente fácil trasplantar ese suspenso dramático a un libro, ¿no? Que lo tienes que manejar porque si no, pues los lectores se van a tomar café y te mandan al diablo, ¿no? Entonces tienes que mantenerlo semana tras semana. No, y otra cosa fascinante también, Pedro, son tus personajes. O sea, ese personaje de Jacinta, esa antropóloga, eh, pues es fascinante porque de alguna manera se apropia del espíritu del conquistador. Es decir, ella en esta práctica de campo se roba el frasco del almario, ¿no? Y ese es un personaje. Y otro que a mí me encantó fue Rufina. Con Rufina. Platícanos de estos personajes, Pedro. Bueno, Jacinta es un personaje del que yo estoy muy enamorado. ¿Cómo no? Es una mujer genial, insoportable. eh, Creo que es la encarnación de la inteligencia. Sí. Fíjate que Lefebvre, Henri Lefebvre, definía la inteligencia como una potencia o una dimensión del pensamiento tremendamente destructiva. Él dice, la inteligencia abstrae, es decir, despedaza los contextos, destruye las cosas para poderlas entender. Es una potencia de profundidad, de agudeza, de cirugía, de Desmenuzar. desmantelamiento, de desmenuzar, ¿no? Sí. Y le opone a esta potencia del pensamiento la razón. Dice, la razón es lo contrario, la razón es sintética, la razón es la visión de conjunto, la razón tiene que armonizar la realidad para poderla entender. Y dice, bueno, pues son dos momentos. Entonces, yo de alguna manera pensé que Jacinta era la inteligencia y su contraparte, Andrés, era tu tocayo, era la razón, ¿no? Porque fíjate, como que hay un arquetipo de que las mujeres son razonables y los hombres son inteligentes. Dentro de toda esta cultura misógina, machista, Sí, ancestral, sí. y pues a mí se me antojó que fuera al revés, que el razonable fuera el hombre y la inteligente fuera la mujer.
¿no? Y pues entonces da ese resultado, y pues da a Jacinta que pues es un personaje brillante, y finalmente destructivo, en contraparte de Andrés, que es un personaje mucho menos brillante, pero constructivo, ¿no? Eh, y caray, pues don Rufina, pues mira, don Rufina pues es la contraparte de Cortés en mucho sentido, porque, bueno, el problema de la resurrección o de la reencarnación o de la transmutación requiere separar el alma del cuerpo. Y me encuentro con que hay seres vivientes, existentes, que tienen una separación tremenda entre el alma y el cuerpo, que son las personas eh, que sienten que han nacido en un cuerpo equivocado. Y mira, esto que le llaman disforia, no sé si sea despectivo y lo clasifican como una enfermedad o padecimiento. Yo creo que simplemente es una condición dentro de la infinita variable de condiciones humanas. Pero como que se ha quedado acotada a las personas con disforia de género, es decir, a quienes nacen con una psique, digamos, de mujer, pero están atrapadas en un cuerpo de hombre o al revés, ¿no? Un hombre, una persona que se siente hombre, que se identifica como hombre, que tiene una identidad masculina y que está metida en un cuerpo de mujer. Pero las disforias son de todo tipo. Yo confieso que tengo disforia de peso. Yo soy un flaco atrapado en un cuerpo de gordo, pero yo me siento flaco. O sea, pero siempre hay un grado de discordancia entre quienes somos y nuestro cuerpo, ¿no? Y el grado de discordancia extrema, pues es un desalmado, es decir, alguien que se ha quedado sin alma, o un alma en pena, es decir, un alma que se ha quedado sin cuerpo. De ahí nace Don Rufina, que pues sí es un personaje muy entrañable, ¿no? Muy hermoso. Y muy complejo, pero al mismo tiempo son personajes que no son solemnes, no son acartonados, están en la vida, sufren, te transmiten. Claro, don Rufina sí tiene una densidad, esta cuestión de la magia, del rito, eh, que cumple a cabalidad. La llaman cuando está agonizando el conquistador para que pueda capturar el último suspiro, que es lo que da origen a tu libro. Y esta idea del paso del tiempo a través del espíritu, pero también este afán, vuelvo a insistir, de la inmortalidad, que termina siendo el último círculo del infierno de Dante, ¿no? Así es. Mira, bueno, no, pero el que llega en el momento crítico, no es Don Rufina, es Tomás, No, es el almero. es el almario, ¿no? Sí. Sí, el almero, ¿no? El Fíjate que almero, ese el almero, oficio, el almero. El a almario, ver, el contenido. Sí. el almario es el mueble donde se guardan Uh-huh. las armas, ¿no? Que es de donde se lo roba Jacinta, ¿no? Es de donde se lo roba Jacinta, ¿no? Fíjate que, ¿de dónde viene el almero? Bueno, pues yo se lo escuché por primera vez, no, lo leí por primera vez en un cuento de Carlos Navarrete, el arqueólogo, antropólogo, Uh-huh. Sí. guatemalteco mexicano, que son tradiciones de Chiapas, y ahí cuenta él la tradición de los almeros, que es por la zona de Tumbalá, y me impresionó cómo lo contaba Heraclio Cepeda, hace también 1000 años en un programa de radioeducación, de manera muy vívida, y pues yo no sé quién inventó el almero o si el almero existe en la realidad, es algo que sigo sin saber a ciencia cierta,
Los dos sostenían que existe la realidad y que ellos habían sido los primeros en descubrirlo. Eh, el hecho es que le di el crédito a Navarrete porque el libro de Navarrete, Los Arrieros del Agua, es un poco anterior al programa que yo escuché en Radio Educación. Claro. No deja de ser muy fascinante que se cree un oficio de guardar almas, ¿no? Claro. Eh, Es como una especialización chamánica, ¿no? es un posgrado, ¿no? Sí, Es un posgrado, sí, que requiere mucha tecnología, ¿no? Porque aquí el problema no es tanto de profundidad espiritual cuanto de habilidad, porque capturar el último aliento del agonizante, pues requiere una precisión casi suiza, ¿no? Y si consideras que esto lo hacen, vamos a suponer que se remonta a la época prehispánica, claro. pues ¿con qué instrumental lo hacen? Pues con bules, tecomates, olotes, cera de Campeche. Es decir, tienes un problema de tratamiento de gases Sí. que se tiene que desarrollar antes de la invención masiva y del desarrollo de los instrumentos neumáticos. Esto también plantea un desafío interesante, ¿no? Esa es la parte de la ciencia ficción en donde está metido, es decir, en fin, cómo llega a nosotros la magia de la literatura finalmente, ¿no? Pues la literatura tiene que contarte algo que no pasa, o de una manera en la que no pasa, y pues creo que es un acuerdo entre el lector y el autor, que es, mira, te voy a contar algo que a fin de cuentas es una mentira, pero voy a poner mi mejor empeño para que te lo creas. Y tú haz un esfuerzo y pon de tu parte para creerlo. Y entonces los dos nos vamos a divertir mucho y vamos a aprender cosas, ¿no? Creo que este es el pacto literario fundamental, ¿no? Bueno, sí, aunque tiene mucho que ver con en la parte de salida, en la parte del escritor, el que, el que piensa en sus lectores y en que puede enganchar, porque finalmente hay libros que se vuelven centrífugos, ¿no? Te lanzan afuera, en fin. Y este es todo lo contrario, es centrípeto, o sea, todo el tiempo, cada capítulo vas viendo... eh, vas esperando, pensando en qué viene después, hacia dónde van a llegar, qué es esto, y siempre de una manera muy fascinante, inclusive desde el punto de vista del idioma, porque esta parte de la época prehispánica y de la colonia, y luego entras incluso en un lenguaje muy propio de quienes vivimos en la capital de México, que aquí muy chilango, ¿no? Para decirlo en nuestros términos, ¿no? Y eso es muy fascinante y muy agradecible, porque no está contado ni en el mismo tono ni con el mismo lenguaje. Pues mira, a veces incluso hay que inventar el lenguaje, como el lenguaje en el que se comunican, entre 14 comillas, un chamán maya Claro, con un brujo africano en, en Santo Domingo en el siglo XVI, ¿no? claro. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan esos tipos, no? ¿Cómo se entienden, no? ¿Cómo se entienden? Entonces, bueno, pues la única lengua franca, pues es una pedacería de castellano que cada quien ha forjado a su manera, se ha apropiado, al mismo tiempo construyéndola, destruyéndola, etcétera. Eh, esto es muy divertido porque es un ejercicio que te obliga, como autor y como lector, creo yo, ¿no? A salir de tus hábitos y a recordar todo el tiempo que no hablamos igual. No hablamos igual de un barrio a otro, de una región a otra, de un país a otro, de una década a otra. Probablemente esta novela, que fue escrita hace 10 años,
sea muy anacrónica en su léxico, en algunas cosas del léxico, porque el léxico, Andrés, pues es un torrente de transformaciones constantes, Claro, ¿no? claro. Es anacrónica, fíjate tú, en 10 años se ha vuelto anacrónica, observaba yo en Tecnológicamente, básicas, ¿no? O sea, estoy hablando en la novela de celulares con teclas físicas. claro. Nadie se acuerda de eso. Sí, Estoy hablando de hoteles en vez de hablar de Airbnb. Estoy hablando de taxis en vez de hablar de Uber. Fíjate sí. qué vértigo, ¿no? Y es una década, Pedro. Es una década, sí. Ahora vete a la época prehispánica, ¿no? Y trasládala al siglo XXI. Y eso es lo que es fascinante de la novela, porque, es decir, esos saltos en el idioma te va dando el sentido del paso del tiempo, el sentido de ese paso del tiempo tan prolongado, y el agobio del alma encerrada, ¿no? Porque finalmente es como una habitación cerrada, lo que decía Sartre, ¿no? El infierno, cerrado, la habitación donde estás solo con tus pensamientos, con tus recuerdos y los hechos en los que interveniste con buena o mala fortuna. Sí, esa fue una parte complicada, ¿no? Resolver qué hacía el alma de Cortés, que no es propiamente Cortés. ¿Por qué? Claro. ¿No? Porque una persona, pues, es como la fusión, ¿no? Del mens y del corpore. Y, pues, una mens sola no es propiamente una persona. Entonces, el ánima de esta persona, sea lo que sea, ¿cómo pasa la eternidad, no? Eso fue un aspecto difícil que, pues, se resolvió, pues, con evocaciones, con escritas en cursiva, eh, compulsiones que no llegan a ser recuerdos, que no llegan a ser sentimientos, con cosas muy elementales, que son pues el rescoldo de la esencia de la psique de una persona, ¿no? Eh, pero esa parte me gusta porque pues creo que recrea y permite a la imaginación viajar por medio milenio adentro de un frasco, ¿no? Ojalá. Pues yo creo que va a ser una novela que va a gustar muchísimo. Yo creo, porque además, si pienso en la dimensión de públicos, de lectores a los cuales se pueden aproximar, y puede ser, es una gama amplísima, un gran angular. Y bueno, yo quisiera recomendársela muchísimo a nuestros amigos venezolanos que se acerquen a esta novela, van a entender muchas cosas y creo que la van a disfrutar enormemente. ¿Tú qué les dirías a nuestros amigos de Venezuela? ¿Por qué leer esta novela, Pedro? Bueno, pues creo que puede ser una ventana para asomarse a la historia reciente de México. Bueno, a la historia, desde luego, de la conquista en adelante, pues ofrece algunas recreaciones. No pretende ser una novela histórica para nada, ni pretende mucho menos ser una lección de historia. Hay muchas cosas inventadas, sacadas de la manga, mezcladas con datos reales, pero tal vez les permita asomarse a la modalidad de conquista que vivió Mesoamérica, que es una modalidad sustancialmente distinta a la conquista en las tierras caribes. Eh, fueron eh, aventuras bélicas y genocidas de muy distinto corte, ambas bélicas, ambas genocidas, pero eh, lo que en el Caribe significó el exterminio, básicamente de los naturales, acá significó el sometimiento
al dominio europeo de culturas enteras que estuvieron cerca del exterminio, pero no de manera voluntaria de los invasores. Estuvieron cercanas al exterminio por el régimen de explotación, por las pestes, las epidemias, la desintegración que generó en el ámbito mesoamericano la irrupción de España. Pero bueno, creo que les permitiría contrastar estas historias distintas y creo que tal vez puedan ver algunas de las raíces hace una década de esto que se está viviendo en México, a lo que le llamamos cuarta transformación, porque pues la novela está escrita siempre pensando en el futuro. Muchos pensarán que la escribí este año, el año pasado. No, la escribí hace 10 años, pensando, poniendo la transformación del país y la superación del horror que vivimos, del horror neoliberal que vivimos, poniéndolo en un muy hipotético 2047. La verdad es que nunca me imaginé que en 2020 íbamos a estar viendo como historia el periodo neoliberal. Pero, pues yo creo que para las venezolanas y los venezolanos puede haber pedacitos de esta historia neoliberal mexicana que explica por qué estamos donde estamos. Y que explica también quizá para dónde tenemos que ir, ¿no? Que eso es lo más importante. Pues sí. Una superación crítica de una etapa horrorosa. Así es. Y bueno, las especificidades mexicanas de esa superación, porque pues cada país encuentra sus propias vías, ¿no? Claro. Y sin faltar a la fraternidad, creo que tenemos que respetar nuestros procesos y entenderlos, ¿no? Y entender las singularidades desde las que surgen, ¿no? Y fíjate, en México hay un entendimiento pobrísimo de lo que ocurre en Venezuela, Sí. de las realidades venezolanas. Todos son clichés. Para bien o para mal, todos son clichés, ¿no? O es la irrupción de Satanás, el maligno, en las figuras de Chávez y Maduro, ¿no? O es la conquista del paraíso, en las figuras de Chávez y Maduro. Bueno, esto no es así. Hay un proceso histórico muy interesante, muy admirable, con sus singularidades, y posiblemente, fíjate Andrés, quizá en Venezuela tengan el mismo problema para ver el proceso mexicano, ¿no? La guerra de la desinformación es una guerra actuante, ¿no? Claro. Esta cuestión de los gringos de ganar minds and hearts, ¿no? Las mentes y los corazones, justamente por ahí va esta nueva vertiente de la guerra. Pero yo espero que también, como en toda guerra, hay una enorme resistencia popular que se oponga a los designios de ese 1% que quiere dominar al mundo. Y con esto quiero despedir esta presentación recomendándoles nuevamente de manera muy entusiasta esta novela de Pedro que estoy seguro les va a fascinar. Muy buenas noches, queridos amigos. Andrés, pues muchas gracias y pues abrazos para quienes nos ven en la querida Venezuela. Y pues el diálogo no termina, ¿no? Siempre se encuentran las maneras de que pasen las palabras. Gracias, Pedro. Gracias, amigos.